Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión final del Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria. Una disculpa porque el día de ayer no pude estar con ustedes por problemas de salud. También por eso estoy aquí ahora dando esta sesión desde casa, pero les agradezco infinitamente su comprensión. Miren, hoy vamos a intentar justamente retomar los contenidos que íbamos a ver ayer y la conferencia final que estaba programada para el día de hoy, en realidad solo son algunas palabras finales como para conversar sobre lo que implicó este diplomado para ustedes y cerrarlo. Entonces, en primer lugar, pues me gustaría que hiciéramos un, un estudio comparativo, porque la sesión de ayer justamente estaba destinada a hacer un análisis comparado del sistema de partidos de Brasil. Entonces, muy brevemente les voy a platicar sobre ese sistema electoral y después cerramos con estas palabras. Permítanme empezar a compartir la presentación. Denme un momento para empezar. Qué gusto volver a verles después de algunas semanas que empezaron con este diplomado. Listo. Miren, eh, con Alonso, ustedes ya empezaron a hablar un poco sobre, eh, Pues aquí andamos. perdón, hola, hola. Ah, es que había un micro por ahí prendido. Miren, con mi compañero Alonso, el doctor Vázquez Moyers, ustedes empezaron ya a analizar lo que significa, lo que es la metodología comparada. Eh, Porque vamos hoy a analizar los partidos políticos en Brasil, ¿no? Justamente la metodología comparada nos invita a buscar eh, elementos de comparación, ¿no? ¿Cómo podríamos comparar, por ejemplo, un sistema político tan complejo, tan diverso como el de como Brasil con México, ¿no? Y justamente podríamos hacer algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, pues México tiene cerca, ¿no? De entre más de 90 millones de personas en su listado nominal, ¿no? Más de 90 millones de personas ciudadanas. Brasil, ¿no? Es una democracia también muy grande. Brasil es la cuarta democracia más grande del mundo. Su padrón electoral está conformado por más de 150 millones de ciudadanos y de ciudadanas. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un elemento importante de comparación, porque ambas democracias son muy grandes, son muy complejas, y es interesante, ¿no? Ver cómo se ha configurado, por ejemplo, el sistema de partidos en México con respecto al sistema de partidos políticos en Brasil, en dos democracias que son gigantes, ¿no? Porque pensemos en otros países de América Latina, no todos tienen la magnitud poblacional de Brasil o de México. ¿Qué otra cuestión? Bueno, pues también el derecho electoral brasileño. Fíjense que yo les platico que, bueno, tuve la oportunidad de observar las elecciones de Brasil del año pasado, de primera y segunda vuelta, donde en ambas ocasiones ganó Lula. Y, y justamente yo pensaba, les confieso, que el derecho electoral mexicano era el más complejo, el más sobreregulado, el más difícil de estudiar del mundo. También sigo pensando que es el más avanzado en términos progresistas. El derecho electoral mexicano sí me parece el más progresista en términos de los derechos político-electorales, pero me llevé una muy grata sorpresa porque este, en Brasil su derecho electoral es igual o más complejo que el mexicano.
me llamó mucho la atención porque justamente el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano máximo de organización electoral, tiene publicidad, ¿no? Y vende la idea de que la justicia electoral brasileña tiene 90 años, o sea, 90 años de criterios jurisprudenciales. Comparando esto con México, pues México tenemos 25 años de justicia electoral, básicamente desde la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, obviamente estos 90 años son un poco relativos porque se interrumpieron durante el periodo de la dictadura brasileña, pero aún así, ¿no? Vemos que desde muy temprana edad Brasil como país independiente, que bueno, además hay que decir que la independencia de Brasil pues no fue de la misma manera que pues todo, la mayor parte de los países de América Latina, como México, producto de una revolución, de un levantamiento armado, sino que pues básicamente fue una negociación con Portugal, ¿verdad? Que concedió, reconoció la independencia de Brasil en su momento, no fue producto de un levantamiento de la población. Pero lo interesante es que desde muy temprana edad, Brasil como nación independiente reconoce la importancia de la justicia electoral, ¿no? Es decir, de que precisamente puedan las personas, candidatas, candidatos, justamente denunciar irregularidades, denunciar fraude electoral y tutela de derechos políticos, ¿no? Ante pues un tribunal especializado. En México esto se retrasó por más de 150 años. Entonces, eh, lo, lo, interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es el sistema. Déjenme ampliar un poco esto más. Entonces, vean, Brasil además tiene muchos elementos de comparación con México porque ambas son repúblicas federales, ¿no? Brasil es una república federal unida por los estados, los municipios y el Distrito Federal, ¿no? Incluso tenían un Distrito Federal como acá en México, que ya lo cambiamos a Ciudad de México, pero vean, ¿no? Las similitudes. Se constituye como un Estado democrático de derecho en el que la soberanía popular se ejerce a través del sufragio universal, directo, secreto y con igual valor para toda la ciudadanía. Los tres poderes de la Unión son el ejecutivo, legislativo y el judicial, ¿no? En algunos países de la región, estoy pensando en Bolivia y en Ecuador, el poder electoral es un cuarto poder, ¿no? Entonces eso es algo interesante también de analizar. En el caso brasileño, pues estamos muy parecidos, ¿no? Todavía con una concepción de una división de los tres poderes tradicionales. Sistema electoral. Fíjense que Brasil tiene, bueno, los poderes ejecutivos, es decir, el presidente de la República, las gubernaturas y las alcaldías, todas se eligen por el principio de mayoría absoluta. El presidente de la República, bueno, todos estos poderes ejecutivos duran en el cargo 4 años con posibilidad de una reelección consecutiva. Pero también se puede después, de tiempo después, volver a participar a la presidencia de la República, pero ya no de manera consecutiva. Tal es el caso, ¿no? De Lula, que fue presidente en 2 ocasiones debido a que se reeligió en su primer mandato y después de un tiempo volvió a competir, porque esto lo permite la Constitución brasileña, ¿no? Es muy difícil que esto sí pudiera ocurrir en el caso de México, pues porque como ustedes recordarán, ¿no? Una de las cuestiones principales, ¿no? El levantamiento de la Revolución Mexicana fue, el lema central fue sufragio efectivo, no reelección. Entonces, como que todavía tenemos muy arraigada la concepción de que el presidente de la República no se puede reelegir y todavía eso genera como muchísima resistencia, ¿no? Tan solo pensar en la reelección legislativa que acabamos de reintegrar en 2014 a nuestro régimen constitucional,
pues como que causaba mucha resistencia, a pesar de que en México, desde la Constitución de 1917, la reelección legislativa estaba permitida y no fue por un movimiento político muy astuto que hizo Plutarco Elías Calles durante el Maximato, que prohibió la reelección legislativa justamente para centralizar el poder político y controlar las carreras políticas de todas las personas del partido desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, Brasil tiene una posibilidad de reelección consecutiva, tal como también tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? De la misma temporalidad. Su Congreso Nacional está dividida, como en México, por dos cámaras, la Cámara de Diputaciones y el Senado. Y fíjense que la Cámara de Diputaciones se elige por un sistema de representación proporcional puro. No tiene esto que tenemos en México, ¿no? De un sistema mixto, en donde tenemos 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Todas allá son de representación proporcional y se eligen a través de listas abiertas. Y el Senado, fíjense que su Senado se elige por mayoría relativa. Bueno, algo también importante a mencionar es que el voto en Brasil es obligatorio. El voto es obligatorio, fíjense esto, para personas mayores de 18 años, pero es opcional, es decir, facultativo para personas analfabetas, mayores de 70 años, mayores de 16 y menores de 18, ¿no? Entonces, esto es interesante. Hay una discusión académica muy profunda que no ha tenido fin sobre qué tan positivo o qué tan negativo es el voto obligatorio. En lo particular, su servidora, yo tengo muchas dudas de lo pertinente de volver el voto obligatorio. Como ustedes saben muy bien, nuestra Constitución establece que es un derecho y una obligación de la ciudadanía mexicana votar en elecciones, en revocación de mandato y en consulta populares. Pero es un mandato moral, porque en realidad no tenemos una sanción, ¿no? Por no acudir a las urnas. En Brasil, justamente, hay una multa que debe ser pagada y después también las ciudadanas, ciudadanos brasileños pueden tener problemas para tramitar algunos documentos. ¿Por qué a mí me genera duda? Les voy a contar qué ocurrió en la elección de 2022. Fíjense que pues Brasil, de manera similar que México, pues es un país con mucha desigualdad social. Más del 40% de la población tiene algún grado de pobreza. Y entonces, eh, a pesar, vean esto, a pesar de que el voto es obligatorio en este país, presentó en las elecciones de 2022 un 20% de abstencionismo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la gente no va a votar? ¿Está dispuesta a pagar la multa? Miren, las multas son muy bajas, pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Que es más caro el transporte público que el pago de la multa. Entonces, las personas prefieren justamente pagar la multa que pagar el transporte público para ir a votar. Entonces, desde hace muchos años, la ley electoral en Brasil establece que el transporte público en el día de la elección debe de ser gratuito, justamente para buscar que la ciudadanía vaya a votar y que no se considera esto como un acarreo, ¿no? Como una coacción del voto, porque en México, ¿no? Si vemos camiones llenos de personas que van directamente a votar, pudiéramos evidentemente denunciar como un delito electoral, como un acarreo de voto, como que nos están coaccionando, ¿no? Nos están obligando a votar. Pero en Brasil no, y justamente eh, se estableció por un acuerdo del Tribunal Superior Electoral de Brasil justamente esto, que el día de la elección no solamente el transporte público, sino también
el transporte privado de aquellas personas que así lo quisieran establecer en acuerdo de colaboración con los gobiernos municipales, permitieran trasladar justamente de manera gratuita a las personas votantes a las casillas. Y fíjense que les cuento que el día de la elección pasó algo que nos puso a todas las personas los nervios de punta, porque en los lugares donde las personas tenían preferencia política por Lula, las policías rodoviarias, las policías de las carreteras, estaban deteniendo estos camiones con votantes y obstaculizaron algunas carreteras por algunas horas. Y hay varios videos donde se ven justamente los policías. Hay un video que yo recuerdo muy bien, que se sube un policía federal. Obviamente la Policía Federal está al mando, ¿no? De Jair Bolsonaro. Entonces imagínense esto, se sube justamente un policía federal y les empieza a dar un speech a las personas de que no voten por Lula, ¿no? Que votar por Lula es un retroceso, comunismo, etcétera, ¿no? Y bueno, todo el mundo se empezó a alarmar, en las redes sociales empezaron a difundir estos videos, se estaba denunciando que justamente Bolsonaro estaba obstaculizando la votación en estos estados, se estaba hablando incluso, ¿no? Eh, Golpe de Estado, híjole, ¿no? Entonces todo el mundo estábamos con los nervios de punta, pero obviamente la autoridad electoral actuó de manera veloz, se reunió, imagínense ustedes, con el director de la Policía Federal en esos momentos, se ordenó obviamente el desbloqueo de todas las autopistas y bueno, fue muy importante que saliera el día de la jornada electoral en la noche para decir los resultados. Alexandre G. Moraes, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral, a decir, porque todo el mundo teníamos, híjole, ¿no? Imagínense, una elección muy competitiva y con este tipo de incidentes, o sea, podría llevar, ¿no? A una crisis constitucional muy fuerte, pero salió justamente este presidente del Tribunal Superior Electoral a decir que todas las personas habían votado, ¿no? O sea, es decir, que estos reportes que hubieron en algunos lugares de personas que habían sido obstaculizadas, tal vez, o un momento detenidas por la policía rodoviaria, no habían dejado de votar. O sea, se observó, se garantizó que todas esas personas votaran. Lo que argumentaba el gobierno federal es que eran operativos para prevenir la compra del voto, porque, pues bueno, sucede mucho, ¿no? Como en muchos países de la región, incluso el nuestro, que, que de repente se detienen camionetas, camiones con muchos fajos de efectivo, porque se busca comprar el voto, ¿no? Muy cerca de las casillas. Entonces, el argumento de la Policía Federal era justo que estaban haciendo operativos para evitar la compra del voto, pero justamente se dijo, no, esto no puede ser posible, y se cancelaron, ¿no? Todos estos operativos por orden del Tribunal Superior Electoral. Pero bueno, el tema aquí es que el voto es obligatorio. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? Fíjense que hay constitucionalistas brasileños que justamente cuestionan esta medida, que, que señalan que esta medida incluso podría ser inconstitucional e inconvencional, ¿no? Yo tengo reservas sobre esa calificación, pero lo que ellos sostienen es que es una medida constitucional que no logra su propósito, que no logra el propósito de que todas las personas vayan a votar, que genera una carga desproporcionada al ciudadano promedio brasileño, que es una carga desproporcionada, ¿no? En un país de tanta pobreza y de tanta desigualdad, y que al final del día no genera convicción en las personas de querer ir a votar por un espíritu republicano, por un espíritu democrático, sino que es una obligación, ¿no? También recuerdo haberlo vivido en Ecuador. Les preguntábamos a las personas, ¿usted por quién va a votar? Por qué sale a votar a las urnas? Porque también en Ecuador el voto es obligatorio. Y decía, no, la verdad es que no, solo salgo a votar porque pues es obligatorio, ¿no? O sea, y no sé ni por quién voy a votar, porque en Ecuador había tantos candidatos en una elección local que
que ni siquiera sabían cuáles eran las propuestas, las plataformas políticas, la oferta política, ¿no? Evidentemente no es así con todas las personas y los testimonios que yo obtuve, pues no es una muestra representativa, pero a mí me parece que no podemos generar una convicción democrática a partir de una obligación, ¿no? De una cuestión así. Pero bueno, es un debate que no está terminado. Lo interesante es que así está ahorita configurado en Brasil. Y vean, este es un ejemplo de las urnas electrónicas. El voto en Brasil es completamente ya por urna electrónica. Empezaron de manera paulatina desde hace muchos años a implementar las urnas electrónicas, primero en elecciones municipales, luego en elecciones estatales, hasta que por los años 2000 se empezó a configurar una obligación en todo el país. Y yo antes pues, no tenía, yo antes también les confieso que era escéptica del voto electrónico, pero después de observar cómo funciona el voto electrónico en Brasil, soy la más convencida de que sería lo mejor que nos pudiera pasar en México, incorporar el voto electrónico en todo el país, a través de urnas. Porque justamente porque pensemos en el tamaño de nuestra democracia, no es casualidad que Brasil, la cuarta democracia del mundo, o la India, la democracia más grande del mundo, justamente recurran a las urnas electrónicas para llevar a cabo sus procesos electorales. Con la urna electrónica, si bien evidentemente en un principio genera una inversión económica importante y no garantiza la reducción de los costos, como se ha dicho muchas veces aquí en México, algo que sí permite es evitar una gran cantidad de problemas, como lo que ocurre cuando no se tienen los resultados el día de la elección. Pensemos lo que ocurrió, por ejemplo, en 2006, ¿no? En 2006, como en una elección tan competitiva entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, una diferencia del 0.56%. Imagínense todo lo que nos hubiéramos ahorrado de problemas si hubiéramos tenido una urna electrónica, donde ese voto por voto, casilla por casilla, se hubiera podido hacer de manera automática esa misma noche de la elección. O sea, imagínenlo, ¿no? Yo sostengo justamente que en Brasil no hubo una crisis constitucional apenas en las elecciones pasadas, porque imagínense que muchos votantes de Bolsonaro estaban convencidos de que hubo fraude, de que hay fraude, que la urna electrónica no funciona, pero aún así cambia todo el hecho de que el día de la elección haya salido el presidente del Tribunal Superior Electoral a decir justamente quién había ganado, ¿no? Y que además, pues los brasileños, a partir justamente de las dudas que empezó a meter el gobierno de Bolsonaro sobre la funcionalidad de las urnas electrónicas, que empezó a cuestionarlas fuertísimo, bueno, ya siempre han tenido programas de auditoría para certificar que el voto electrónico funciona, pero implementaron muchas vías para que se pudiera auditar los resultados de las urnas electrónicas. Y además, es algo muy importante que cualquier persona, cualquier institución pública o privada puede pedir los datos de las urnas electrónicas y hacer su propio auditoría de la votación, ¿no? Su propio conteo de los votos. Entonces, eso da muchísima confianza en que los resultados son reales, que obedecen a la soberanía popular, ¿no? En fin, eh, yo sí la apostaría en México, paulatinamente, obviamente, no de un día para otro, es lo que está haciendo ya el Instituto Nacional Electoral, y es algo positivo del Plan B, porque el Plan B ya está contemplando, ¿no? Que de aquí a 5 años, justamente con el CONACYT, el INE, pues trabajen en conjunto para, pues incorporar, diseñar la mejor estrategia para incorporar el voto electrónico en México. Yo creo que sería muy bueno, porque también piensen en el caso mexicano, los casos de recuentos totales de votos. Híjole, híjole. Pensemos en la elección de Puebla, que se volvió a contar todos los votos. Recientemente también la de Campeche.
son trabajos extenuantes para los servidores públicos, ¿no? Los trabajos en los consejos distritales durante las elecciones son jornadas extenuantes. Han fallecido personas en estos trabajos. Entonces, yo creo que sí hay que valorar cómo la tecnología nos puede facilitar muchísimo la vida, la existencia en este tipo de cuestiones, ¿no? En el procesamiento de los resultados. Podríamos prescindir, ¿no? Del programa de resultados preliminares, del conteo rápido, y el mismo día de la elección decir quién ganó. Imagínense, la verdad es que sí estábamos, todas las personas que estábamos en la sala del Tribunal Superior Electoral de Brasil viendo los resultados, cargaba de una manera impresionante. Imagínense procesar 150 millones de votos en una noche, en un día, ni siquiera en una noche, en un día, en unas cuantas horas. La verdad es que sí. Bueno, y lo mejor de Brasil es que es diseño, es una urna, como ustedes vieron, muy sencilla, no las ves, la mayoría de las urnas son modelos pues un poco antiguas, pero tú las ves y funciona, no importa que sea la urna más novedosa, con que sirvan para lo básico está perfecto, ¿no? Entonces, es un diseño brasileño, antes se mandaban a hacer, ¿no? O sea, ganaban licitaciones públicas compañías principalmente de Estados Unidos para fabricarlas, pero hoy en día justamente se cambió el modelo y es también el Instituto de Tecnología, como el CONACYT de Brasil, justamente quien hace todas las urnas. Y es una fábrica que funciona como relojito y hace las urnas electrónicas de manera muy sustentable. Está realmente increíble. En fin. En fin. Miren, antes de entrar ya al tema, ya me estoy extendiendo demasiado y no hemos ni llegado al tema de los partidos políticos, pero miren, así está configurado el sistema judicial brasileño. Cuentan con un Supremo Tribunal Federal, pero lo interesante de Brasil es que imagínense, aquí en México tenemos un INE que administra los procesos electorales, los organiza. Tenemos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve las impugnaciones y tenemos una Suprema Corte que analiza acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales en la materia electoral, contradicciones de tesis. Y tenemos a la FICEL, ¿no? La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que antes era FEPADE, ahora es FICEL, pero en Brasil, con excepción de la Corte Suprema, todo lo hace el Supremo Tribunal Federal. Es decir, tiene atribuciones tanto administrativo-electorales como jurisdiccionales, como penales. También castigan, persiguen los delitos electorales, el mismo órgano. Entonces, bueno, forma parte de la justicia especializada. La justicia especializada en Brasil está conformada, ¿no? Por el Tribunal Superior Electoral, un Tribunal Superior de Trabajo y un Tribunal Superior Militar. Y en la materia electoral hay tribunales regionales en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los estados. Y en lo local, fíjense qué interesante, ¿no? A nivel municipal o por zonas electorales, hay jueces electorales, ¿no? Así como hay jueces civiles, jueces penales aquí en México, aquí tenemos jueces electorales. ¿Qué más? Bueno, fíjense, vamos a hablar ahora sí de los partidos políticos brasileños. Fíjense, aquí les quiero mostrar. Hoy en día 7 partidos, ¿qué tanto les parece a ustedes que existan 7 partidos políticos en México, nacionales? ¿Qué les parece esa situación, no? Dimensionemos que tenemos 7 partidos políticos nacionales. Fíjense esto, vean esto. ¿Cuántos partidos tiene Brasil? Se van a ir para atrás. Miren, al día de hoy, Brasil tiene 31 políticos, partidos.
partidos políticos nacionales. Es una locura, ¿no? Justamente en la literatura de sistemas de partidos, es sabido que Brasil tiene un sistema de partidos atomizado, porque justamente tienen una gran cantidad de partidos políticos, ¿no? Entonces, eh, es un tema porque causa mucho problema la gobernabilidad en los órganos legislativos, pero bueno, al final del día, generalmente como pasa en todos los sistemas políticos, con excepciones, ¿no? Porque hay lugares donde están extremadamente atomizados los partidos políticos y no hay una disposición para agruparse en grupos parlamentarios en muchos países y no se llega nunca a alguna gobernabilidad. En Brasil es difícil, pero sí se logra, porque generalmente se forman dos principales coaliciones, ¿no? Alrededor de los principales partidos políticos. Entonces, por ejemplo, Lula fue lanzado por una coalición de diferentes partidos políticos. El principal partido que lanzó a Lula fue el Partido de los Trabajadores, mientras que Jair Mesías Bolsonaro se lanzó por el Partido Liberal. Pero lo interesante es que Jair Bolsonaro ha ido de partido en partido, ¿no? Es como un chapulín porque se pelea con sus diferentes partidos políticos y ha estado en muchos partidos políticos. En fin, eh, ¿qué requisitos tenemos para justamente ser admitido o registrado un partido político? Se necesita, por ejemplo, para que un partido tenga carácter nacional, se necesita considerado como tal aquel que tienes que comprobar 2 años, 2 años de trabajo, un apoyo de electores no afiliados a otro partido político, que por lo menos sean, a ver, esperen, no sé cómo está en portugués, se me está yendo aquí. A ver, otra vez. Só é admitido o registro do estatuto do partido político que tenga carácter nacional, considerando como tal aquel que compruebe en un periodo de 2 años, o sea, tienen un periodo de 2 años para comprobar esto, el apoyo de electores que no estén afiliados a otro partido político, en por lo menos 0.5% de los votos de la última elección general de la Cámara de Diputaciones, que no sean obviamente votos en blanco, votos nulos, y estos votos deben estar distribuidos en un tercio más o menos de 2 estados, como un mínimo de 1% del electorado que haya votado en cada una de ellas. Bueno, en resumen, pensemos en el caso mexicano, ¿no? Que necesitamos juntar electores, tenemos que hacer 300 asambleas. No, ¿cómo es? Son 200, no, necesitamos tener 3,000 ciudadanos en 20 entidades federativas o 300 ciudadanos, no, 3,000 ciudadanos en 20 entidades federativas o 300 en 200 distritos, ¿no? Y todos estos ciudadanos deben al final del día, deben ser mayor al 0.26% del padrón electoral, ¿no? Aquí es por lo menos el 0.5%, pero no del padrón electoral, sino del resultado de las elecciones de la Cámara de Diputaciones. En realidad, pues es muy sencillo registrar un partido político, es por ello, ¿no? Que en Brasil hay tantos partidos políticos, porque es mucho más sencillo que en el caso mexicano, porque además, pues está este umbral del 3% que tenemos en México que no tienen en Brasil. La estabilidad, ¿no? Fíjense que desde mediados de la década de los 90 son los mismos grupos organizados justamente alrededor de la polarización que existe. Hay una polarización muy fuerte en Brasil, justamente entre el Partido de los Trabajadores y el PSDB, quienes controlan la dinámica política nacional. Entonces, estos bloques, estos dos principales bloques, ¿no? Que polarizan la política en Brasil, pues
por ejemplo, estuvieron en lados opuestos en las elecciones de 1998, que fue la reelección de Cardoso, en 2002, que fue la elección de Lula, en 2006, que fue la reelección de Lula, y 2010, que fue la elección de Dilma Rousseff, liderando también a las bancadas de gobierno y oposición en el Congreso Nacional durante todo el periodo, con las otras fuerzas políticas relevantes como el PMDB, el PTB, bueno, varios partidos políticos, casi siempre adhiriendo a los gobiernos tanto del PT como del PSDB, y esta polarización poco a poco se fue extendiendo a otros niveles de disputas, transformándose en una característica fundamental del actual periodo democrático. Entonces, si bien existen una gran cantidad de partidos políticos, 31, estos justamente se van, ¿no?, adhiriendo a estas dos grandes coaliciones que representan pues la izquierda y la derecha básicamente en Brasil y que hoy en día pues están muy polarizadas, ¿no? Y que vimos sobre todo con esta contienda entre Bolsonaro y Lula que llegaron a niveles peligrosísimos, ¿no? De polarización. En Brasil, si bien eh, la violencia real, la violencia política real fue mínima, había en el imaginario colectivo a nivel de percepción un miedo impresionante. Las personas tenían miedo de decir cuáles eran sus preferencias políticas. Un porcentaje muy alto de la población tenía miedo de ser agredida si decía que era apoyador de Lula o de Bolsonaro. Hubo un caso que recuerdo bien de una persona que entró a una fiesta con una playera del Partido de los Trabajadores apoyando a Lula y le dispararon con una pistola, ¿no? Porque además Bolsonaro estuvo promoviendo el uso de armas. eh, entonces había muchísima tensión en el aire. Unos días antes de la elección, una diputada también que era cercana de Bolsonaro amenazó a un apoyador, pues sí, um, a un simpatizante de Lula con una pistola, ¿no? Entonces, fueron casos aislados, considerando que en Brasil pues son 150 millones de votantes, fueron dos, tres casos de esta naturaleza, pero en realidad había muchísimo miedo, había mucha polarización, ¿no? A mí sí me tocó estar en un restaurante y ver cómo una familia se estaba peleando, pegando en la mesa, con cervezas en medio, ¿no? Defendiendo uno a Lula, al otro a Bolsonaro. Entonces, como que había mucha crispación política. Afortunadamente, las elecciones se dieron de manera pacífica, ¿no? Ya después vimos que hubo una toma del Capitolio muy similar a la que hubo en Estados Unidos. Y bueno, se sabe que los hijos de Bolsonaro, personas de Bolsonaro, estuvieron asesorándose con personas de Donald Trump, ¿no? Justamente para poder hacer esta toma del Capitolio. Es sabido eso. Bueno, ¿qué más? Miren, Bolsonaro ha estado en 9 partidos políticos. Déjenme conectar mi computadora que se me está apagando. Espérenme un tantito. Denme un minuto en lo que voy por el cargador. No se me desesperen.
Listo. Una disculpa que no encontraba el cargador. Ya lo. Ok. em, Déjenme volver a la presentación. Miren, vean cómo Bolsonaro ha estado en 9 partidos políticos. En el Demócrata Cristiano, del 89 al 93, el Progresista Reformista o el PPR. Ay, es que subí escaleras y me cansé, no recupero del aire. Déjenme. Ahí va. El Progresista Reformista o PPR del 93 al 95, el Progresista Brasileño, PPB, de 1995 al 2003, el Laborista o PLB de 2003 a 2005, el Partido del Frente Liberal en 2005, el Partido Progresista o el PP de 2005 a 2016, donde el presidente batió su récord de permanencia de 11 años. Es el partido en el que más ha estado. El Social Cristiano de 2016 a 2018, el Social Liberal de 2018 a 2019, con el que llegó al el Plan Alto, que es el palacio justamente presidencial. Se peleó y se quedó sin partido entre 2019 y 2021, hasta que se sumó a su actual nomenclatura del Partido Liberal. Entonces, es un problema, obviamente, como hay tantos partidos políticos, no son estables con el tiempo, pues hay mucho transfugismo, esto que en México llamamos chapulismo, ¿no? El chapulinismo electoral. Y algo interesante es que en Brasil implementaron ya una sanción justamente para quien se mueve de partido político siendo diputado eh, o senador. Si tú estás en un partido político y renuncias al partido político, si no hay una causa justificada, yo, por ejemplo, en México, generalmente cuando me preguntan, ¿no? En conferencias, en pláticas, ¿qué opina? ¿Cómo podemos sancionar el transfugismo político? Yo siempre he sido de la opinión de que eso no podría ser control jurisdiccional, que justamente tendría que ser un control político por parte de la ciudadanía que castigue con el voto. Pero me llamó la atención esta medida que tomaron en Brasil, porque a mí me preocupa, por ejemplo, que pues ustedes saben muy bien el problema, lo han estado viendo en este diplomado de falta de democracia interna en los partidos políticos y, y si no existe, ¿no? Condiciones de democracia interna, si no te permiten la disidencia en algunas opiniones, en algunas políticas y te castigan, ¿no? Por no seguir la disciplina partidaria, pues a mí se me hace muy limitante del derecho político a ser votado, al derecho político de afiliación. O sea, desde una perspectiva de derechos humanos, a mí se me hace muy peligroso sancionar el transfugismo político, pero vean, ¿no? Como en Brasil justamente señalan eso, ¿no? Que si no hay una causa justificada, como un caso de violencia política en razón de género, ¿no? Que si en tu propio partido político te están violentando por ser mujer, y no te dejan y te castigan por salirte de ello, pues sería algo fatal, ¿no? Pero justamente esto contemplan las normas brasileñas que si te están que si no hay una causa justificada y te renuncias a un partido político, pues pierdes tu derecho a ocupar tu curul, porque aquí lo que se está pensando es que se está traicionando a la ciudadanía que votó por ti, pero también porque estabas afiliado a un partido político, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo pensando en la Cámara de Diputaciones que rige ahí el principio de representación proporcional, pues también, ¿no? Se está votando con el partido político, con la lista del partido político. Entonces, bueno, pues está interesante, habría que evaluarlo, porque quién sabe si esto pudiera funcionar para el caso mexicano, ¿no? Yo, por ejemplo, sí tengo ahí un tema con el tema de los derechos políticos. Bueno, es que aquí vean, aquí le puse saltimbanqui, porque justamente así le llaman. Nosotros le llamamos el chapulinismo electoral, pero en Brasil le llaman el saltimbanqui, ¿no? Ir de un partido político a otro. Y bueno, la estabilidad en el marco normativo. Los partidos políticos han tenido una estabilidad regulatoria. Desde 1965, en el Código Electoral están regulados los partidos políticos. Lo que me llama la atención
es que ustedes saben muy bien que en México los partidos políticos son entidades de interés pública, bueno, de interés público, y, y desde 1977, ¿no? Se constitucionalizó la figura de los partidos políticos. En Brasil sí están constitucionalizados, están reconocidos desde la Constitución Federal de 1988, e incluso hay una ley de partidos políticos de 1995. Pero fíjense que en Brasil el partido político no es una entidad de interés público, sino que es son organizaciones de derecho privado. Son organizaciones de derecho privado. Eso me llamó poderosamente la atención. Pero fíjense que una de las razones de ello es porque durante el periodo de la dictadura militar se controlaba mucho a los partidos políticos, ¿no? Entonces, después de la dictadura militar, justamente se busca que el Estado no intervenga en la vida interna de los partidos políticos, eh, reconociendo su naturaleza jurídica de entidades de carácter privado. Pero yo lo que estuve revisando de su normativa, de su legislación, los procesos de fiscalización, la obligación para cumplir con cuotas de género, etcétera, en la práctica funcionan como si fueran entidades de interés público, ¿no? Porque funciona de manera muy similar al caso mexicano. También reciben financiamiento público, tiempos en radio y televisión, cosas así muy similares al caso mexicano, que en realidad pues solamente es una nomenclatura, porque en los hechos funcionan como entidades de interés público. Bueno, hay un monopolio todavía y fidelidad partidista. No existen candidaturas independientes en Brasil. Solo se puede participar a través de candidaturas partidistas. En caso de desafiliación injustificada, se puede perder la pérdida del mandato electivo, lo que les decía, ¿no? Cuando no se puede justificar la desafiliación. Y miren, aquí puse un link que habla sobre esta regla que les mencionaba. Es una regla de fidelidad partidaria, así se llama, que justamente es una resolución del Tribunal Superior Electoral, eh, que justamente, ¿no? Que vean, un partido político puede pedir a la justicia electoral eh, la pérdida del cargo electivo de alguien que se haya desafiliado sin una causa justificada, ¿no? Y vean cómo esto viene desde 2007. Bueno, interesante, ¿no? ¿Cómo podría eso funcionar o no? Tendríamos que evaluar cómo ha funcionado en el caso brasileño, pero es muy complejo en ese sentido, sí, pensar que pudiera servir para el caso mexicano, donde tenemos solamente 7 partidos políticos nacionales, ¿no? Pero bueno, habría que evaluarlo. Algo interesante del caso brasileño, apenas incorporaron lo que se llaman federaciones partidarias, que justamente en un momento dado, bueno, existe como en México coaliciones partidistas que funcionan para un proceso electoral, pero también existen federaciones partidistas. Como hay tantos partidos políticos, se contempló la existencia de esta figura. Eh, y que, por ejemplo, ¿no? Hoy en día está la Federación Brasil da Esperanza, que fue la federación que nominó justamente a Lula, que es el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde. Está la Federación PCDB de Ciudadana, bueno, están los presidentes de los partidos, está conformado por el Partido Social Democracia Brasileira y la Ciudadanía, y también está la Federación PSOL Rede, Partido Socialista, Libertad y la Red de Sustentabilidad. ¿Qué son las federaciones? Son como fusiones, como lo que aquí entendemos por fusión de un partido político que en un momento dado se unen para actuar como si fueran un partido político, pero puede ir más allá de un proceso electoral. Entonces, se unen justamente para ser más fuertes eh, dentro o fuera de un proceso electoral. Siguen manteniendo su identidad como partidos políticos cada uno de ellos, pero
en los hechos, sus actos jurídicos funcionan como una federación, como un conjunto, y bueno, así más o menos está. Miren, es lo que aquí les decía, ¿no? Que la ley de partidos políticos, vean el artículo primero, establece que el partido político es una persona jurídica de derecho privado, destinada a asegurar el interés del régimen democrático, la autenticidad del sistema representativo y a defender los derechos fundamentales definidos en la Constitución Federal. Entonces, está interesante, ¿no? Que está definida como una persona jurídica de derecho privado. Y vean, más o menos así han evolucionado los partidos políticos en Brasil desde la proclamación de la Primera República en 1889. Se extinguieron los partidos monarquistas de 1889 a 1930 durante la República de Velna. Se crearon un partido republicano por estado. Había dos partidos políticos, básicamente el Partido Republicano Riograndense y el Partido Federalista del Río Grande do Sul. El Partido Comunista Brasileño se fundó en 1922 y se mantuvo en la ilegalidad. Como en muchos partidos comunistas, ¿no? En México también, el Partido Comunista Mexicano fue de los primeros en crearse, si no mal recuerdo, el Partido Comunista Mexicano se crea desde 1918 o 19 en México, más o menos por la misma época en que se crea el Partido Comunista Brasileño, y también el Partido Comunista Mexicano estuvo en la ilegalidad por muchísimos años, hasta después de la reforma del 77, que se legaliza, pero al final de cuentas no subsistió muchos años después el Partido Comunista Mexicano. Se fue transformando. ¿Qué tenemos después? Del periodo que va 1930 a 1937, fueron los primeros embriones de los partidos políticos de masas. Evidentemente, durante el periodo de la dictadura del Estado Novo, de 1937 a 1945, se extinguieron los partidos políticos. Fue hasta 1946, 1964, durante la República Nova, que empezó a darse un multipartidismo que también se detuvo por la dictadura militar que va de 1964 a 1985, que justamente por un acto institucional en 1966 llevó a la extinción de todos los partidos políticos y que después en un acto complementario llevó a un bipartidismo impuesto, ¿no? Es aquí lo que les mencionaba, que la dictadura militar intervenía, controlaba, pues, qué partidos existían y cuáles no, entonces por eso se llama un bipartidismo impuesto. Y ya de 1985 en adelante, la constitución actual brasileña, después de este periodo de dictadura, justamente la constitución tiene 34 años porque es de 1988, ¿no? Entonces, de 1985 en adelante observamos justamente un multipartidismo. Y bueno, aquí si a ustedes les interesa, aquí puse la liga en esta presentación justamente aquí está todo vean, en esta liga ustedes pueden ver el registro de los partidos políticos en Brasil de 1945 a 1979, ¿no? Por si les interesa verlo con calma. Bueno. Porque ya podemos ir cerrando esta parte de Brasil. ¿Qué podemos concluir de esta parte de Brasil? Bueno, es una democracia muy grande, sumamente compleja. Su justicia electoral también es sumamente compleja. Yo les mencionaba justamente, ¿no? Que me impresionó mucho cómo en Brasil, yo pensaba que México era complejo, pero Brasil superó todas las expectativas posibles, porque imagínense, con el plan B, déjenme quitar la presentación para verles. O sea, imagínense, con la publicación del plan B y la nueva ley de medios de impugnación electorales, porque se abrogó ya, ¿no? Se derogó justamente, se abrogó la Ley General de Instituciones y Procedimientos, no, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y hoy en día
que no creo que esto se declare inconstitucional por la Suprema Corte, porque no tiene por qué, pero hoy en día tenemos 5 medios de impugnación en la materia electoral a partir del Plan B, ¿no? Había mucha crítica, justamente esto pues tiene como colofón que por muchos años, ¿no? Se ha cuestionado que en México pues teníamos una gran cantidad de medios de impugnación y que tendríamos que reducir, ¿no? Las clases procesales. Pues para poner un poco en dimensión la complejidad de Brasil, fíjense que tiene, adivinen cuántos clases procesales medios de impugnación. Pues tienen más de 130 clases procesales. O sea, es de verdad una locura, porque pongámoslo en dimensión, el Tribunal Superior Electoral, que es la máxima autoridad electoral, aunque allá, a diferencia del caso mexicano, aquí en México, la Sala Superior del Tribunal Electoral es la última instancia en la materia electoral, ¿no? Sus resoluciones son firmes e inatacables. En Brasil todavía se puede recurrir para revisión de justicia constitucional a la Corte Superior, al Tribunal Supremo Federal de Brasil, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto aquí es que tiene más de 130 clases procesales, pero dimensionemos esto, que este Tribunal Superior Electoral, pues organiza las elecciones, resuelve los conflictos electorales, los medios de impugnación y también persigue los delitos electorales. Entonces, como que son muy taxónomos, o sea, es decir, que todo lo clasifican, ¿no? Si, si un acto procesal es diferente a otro, lo clasifico, miren, se los quiero mostrar tantito para que se visualice a qué me estoy refiriendo. Miren. Una disculpa, no sé en qué momento me salí. Miren, esta es la página del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Déjenme compartir la presentación. Un momentico. Ahí estamos. Miren, esta es la página del Tribunal Superior de Brasil, ¿no? Entonces, miren, lo que yo les quiero enseñar, servicios judiciales, procesos. Algo interesante es que en Brasil la justicia electoral está completamente digitalizada, lo cual es una maravilla, porque ahorita les enseño sus estadísticas procesales, pero vean esto, estas son las clases procesales en Brasil. Por ejemplo, aquí tenemos la acção de impugnação de mandato electivo, la acción de impugnación del mandato electivo, y vean, está regulado desde el artículo 14 de la Constitución Federal. Pero aquí tenemos una acción de investigación judicial electoral, AIJE, que sirve para investigar abusos del poder económico o del poder político, y vean cómo está regulado en el artículo 22 de una ley complementaria de 1999, de 1990. Y luego vean cómo está la acción de justificación de desafiliación partidaria, una acción de justificación de desafiliación partidista, que es lo que decíamos, ¿no? El castigo de fidelidad partidaria, y está regulado en una resolución de 2007. Entonces, así, miren, no les miento, vean cómo tienen más de 130. Petición civil, petición corregidora, petición criminal, prestación de cuentas anuales, todos sus procesos están sumamente clasificados
Y eso no lo hace más complejo que el hecho de que todos, vean, están regulados por diferentes normas. Entonces hay una dispersión normativa impresionante que impide tener como un conocimiento certero de cuáles son los medios de impugnación que aplican para un caso o para el otro, ¿no? Entonces, insisto, yo pensaba que el caso mexicano era sumamente complejo, dinámico, cambiante, pero estamos en la gloria, ¿eh? Porque de verdad estudiar la justicia electoral brasileña me costó muchísimo trabajo justamente por esto, por esta gran dispersión normativa, porque todo está regulado en diferentes instrumentos normativos. No hay un cuerpo, no hay una ley procesal única que te explique en qué casos procede cada uno de estos medios procesales, ¿no? O sea, vean, o sea, la representación, que es que es como aquí un procedimiento especial sancionador, más o menos, la representa SAO, está regulada en el artículo 96 de la ley de 9.5 del 97. Y, por ejemplo, la suspensión del órgano partidario está regulada en el artículo 42 de una resolución del Tribunal Superior Electoral. En fin, realmente es muy, muy complejo. Sin embargo, pues es muy, muy enriquecedor, ¿no? Ver que existen otros modelos jurídicos diferentes. Pero bueno, con esto cerramos el tema de Brasil. Eh, ¿Qué podemos rescatar justamente del sistema de partidos brasileño? Eh, es muy interesante observar, ¿no? Básicamente, claramente que los requisitos, los umbrales que se imponen en una democracia y en otra son fundamentales justamente para también ir moldeando la estabilidad de un sistema de partidos políticos, ¿no? Podemos decir que muchas veces los umbrales, esto de pedir el 3% de la lista nominal de electores, como en el caso mexicano, para mantener el registro, puede ser algo excesivo, pero bueno, algunas personas dirían que es algo favorable justamente pensando en la atomización a la que puede llevar justamente un sistema flexible para registrar partidos políticos. Entonces, eso es un tema, ¿no? Que depende, ¿no? De la valoración de cada quien, pero a mí me parece que, bueno, en lo personal, a mí me parece que tiene muchas más ventajas tener menos partidos políticos que tantos partidos políticos, porque también se pierden, ¿no? Las ofertas partidarias. Y bueno, y al final del día se forman dos grandes coaliciones, ¿no? Alrededor de estos partidos políticos. Al final del día, independientemente de este número de partidos, lo que podemos observar con países hermanos, con países de la región, a pesar de que Brasil pues es una tradición jurídica un tanto distinta por ser colonia portuguesa y no española, hay cosas muy interesantes de eso, ¿no? Que son diferentes a la tradición jurídica pues española. Al final del día, compartimos muchos problemas similares, ¿no? El problema de la desconfianza hacia los partidos políticos. En Brasil, como en México y en la región, no hay confianza hacia los partidos políticos. Compartimos un problema, ¿no? Del financiamiento ilícito que existe hacia los partidos políticos. Es igual de complejo como en México fiscalizar a todos los partidos políticos, evitar la corrupción electoral. Eh, También tenemos, ¿no? Problemas para evitar, ¿no? La compra del voto y las malas prácticas. Las mismas prácticas que realizan los partidos políticos mexicanos se repiten, ¿no? En partidos políticos en Brasil y en muchas partes del mundo. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de otros sistemas electorales de la región. Por ejemplo, podríamos evaluar, ¿no? ¿Qué tanto funciona o no, o funcionaría la ley del transfugismo, de fidelidad partidaria en un caso como el mexicano, pero lo interesante es ver, ¿no? Que compartimos problemas y que los partidos políticos, pues, a pesar, ¿no? De que se encuentran hoy en una crisis de percepción,
pues siguen siendo los principales vehículos para llevar a la ciudadanía a las urnas, ¿no? Particularmente en Brasil no existen candidaturas independientes. Vamos a ver si en algún momento, en algún futuro, logra hacerse una modificación para incorporarlas, pero vean, ¿no? Que por ahora parece ser como que no es tan necesario incorporarlas porque es muy fácil hacer un partido político. Entonces, pues se pueden organizar, ¿no? Los ciudadanos, ciudadanas que no pueden a lo mejor conseguir una candidatura en los partidos políticos más estables, pues promover la creación de alguna agrupación política para crear un nuevo partido político. En fin, no sé si hasta aquí quisieran hacer algún comentario, pregunta, aportación. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues, ¿qué tal, Juan Carlos? Te escuchamos. Adelante. Qué gusto saludarte de nuevo. Hola maestra, ¿sí me escuchan? Hola, ¿sí? Es que Sí, te creo que tengo escuchamos muy aquí bien. problemas con el internet, se me Sí, acaba sí aquí se la escucha. luz y está ahí regresando. Ahorita que la escuchaba sobre el sistema de Brasil, creo que al menos me deja también muy sorprendido algunas cosas de las que nos comenta, pero en particular lo de el voto electrónico. O sea, creo que ahí tenía una pregunta, si cada proceso electoral que se realiza allá en Brasil, si cada vez que lo hacen se renuevan estas urnas electrónicas y entonces pues los costos que también esto generaría. Ahorita comentaba también que en estas reformas legales que se hicieron en nuestro país pues se considera un plazo de 5 años para poder implementar y poder utilizar el voto electrónico en nuestras elecciones. Sin embargo, también pues considero que al menos pues lo que estamos viviendo en nuestro país nos deja también mucha expectativa de qué puede pasar con este voto electrónico, porque pues si en un principio se debe de considerar como pues, una inversión muy fuerte, digo, también con este tema de la austeridad, entonces no sé qué tan bueno sea o no los plazos y hasta qué punto también se desarrolló como un estudio, ¿no? Sobre todo, si bien compartimos muchas condiciones de desigualdad social con Brasil, hasta qué punto esta incorporación del voto electrónico pudiera ser o qué tanto se analizaron las causalidades como una cuestión de un problema público, de política pública, y qué solución podría dar y a qué problemas, ¿no? Sobre todo, me queda mucho marcado lo que señalaba, ¿no? De la diferencia con nuestro país en relación al abstencionismo y las sanciones que hay en el caso de las personas que pues, no acuden a votar y que nosotros no tenemos ningún tipo de sanción, pero sí tenemos esta cuestión de pues, una gran cantidad de abstención de las personas que no acuden a ejercer su voto. Entonces ahí ese sería como el comentario que quería hacer y le agradezco mucho. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Bueno, en Brasil no se renuevan todas las urnas electrónicas cada proceso electoral, sino se van renovando aquellas que van dejando de funcionar, o sea, se van actualizando algunas, ¿no? Pero justamente esto lo van haciendo pues de una manera planificada. Hay como modelos, ¿no? La urna modelo 2020, pon tú. La urna y lo importante de la política brasileña del voto electrónico. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, sí se lo escucha. Bien. Es que me apareció aquí como video en pausa porque tenía mala señal. Lo interesante de Brasil es que su política del voto electrónico permite que el día de la elección, en todas se llaman secciones, que son como las casillas electorales, exista una urna electrónica y que además les permita tener urnas como de emergencia, por si falla en algún lugar la urna, porque obviamente pueden llegar a fallar, puedan de inmediatamente los que son como consejos distritales
¿no? El símil del Consejo Distrital en México, puedan inmediatamente ir a la sección y cambiar las urnas, ¿no? Entonces hay como, a mí me parece que está muy bien planificado en Brasil, porque tienen muchas urnas como de emergencia, ¿no? Para que no se dé el voto manual en la mayor parte del país. Entonces, en esta elección, muy pocas casillas, pongan ustedes como 20, como 20 fueron por voto manual, ¿no? 20 de no sé cuántas miles, no tengo el dato ahorita en la cabeza, pero está muy bien planificado. Y no es un gasto exorbitante, ¿no? Porque no se renuevan todas cada proceso electoral, sino justamente las que van dejando de funcionar o las que se van descomponiendo. Y se va poco a poco también mejorando, ¿no? Se van mejorando. La verdad es que sí me faltaría hacer un estudio presupuestal porque no tengo como muy claro cuántos millones de reales, que es la moneda de Brasil, cuesta esto al año o cada proceso electoral. Creo que sería muy interesante. Creo que tienes mucha razón, Juan Carlos. Todas las decisiones, ¿no? Que tienen que ver con una transformación tan importante del sistema electoral, pues necesitaría un diagnóstico para que se diseñen como una política pública, ¿no? Que tengan que resolver un problema específico. O sea, yo sí creo, a pesar de que me gusta mucho el modelo de Brasil, obviamente no podemos de un día para otro, ¿no? Incorporarlo a México, solamente copiar por copiar. En México hemos copiado por copiar muchos sistemas, muchas cosas de otros países que luego no nos terminan funcionando porque tenemos un contexto muy diferente. En México, pues sí se han hecho varios estudios, me consta desde hace muchísimos años, desde el antes IFE, ¿no? Instituto Federal Electoral, se han hecho muchos estudios de los beneficios, las desventajas del voto electrónico. Esto lo tiene bien estudiado ya el IFE, ahora INE, pero históricamente sí ha habido una resistencia por parte de los legisladores, eso también hay que decirlo. Esto es una opinión de su servidora, ¿eh? ¿Saben por qué yo pienso que ha habido mucha resistencia? Porque justamente el voto en papel les permite hacer todavía a los partidos políticos muchas malas prácticas electorales. El voto electrónico de verdad tiene tantas ventajas porque además de reducir el error humano en nuestras elecciones, ese es un problema real. Muchas veces no contamos bien los votos, hay un margen de error importante en el conteo de los votos, pero también hay mucho dolo, ¿no? Hay mucho dolo que permite justamente hacer el papel. ¿Por qué se resisten tanto los partidos a utilizar las aplicaciones del INE en temas de revocación de mandato, de consulta popular, en términos de afiliación partidista, en términos de candidaturas independientes? Porque las trampas se pueden hacer con el papel, cosa que no se puede hacer ya de manera más sencilla con una urna electrónica o con una aplicación móvil, ¿no? Porque pues ya el Instituto Nacional Electoral detecta más rápidamente estas malas prácticas, ¿no? ¿A qué me refiero con malas prácticas? Pues fotocopias de la credencial del lector que muchas veces se utilizan en el régimen de papel en municipios con alta marginalidad, justamente para, y por ejemplo, en el caso de candidaturas independientes, las manifestaciones de apoyo ciudadano. Entonces, las revisiones aleatorias de las autoridades electorales locales o nacionales han permitido identificar estas malas prácticas, pero esa es mi hipótesis, es una hipótesis, ¿no? De que históricamente no ha sido un tema presupuestario no introducir urna electrónica, sino por un lado, esto de que hay una resistencia porque justamente viene a modificar, ¿no? El régimen de malas prácticas de los partidos políticos, por un lado, y por otro lado también porque existe una gran desconfianza en nuestro país, ¿no? Pensamos que con el voto electrónico, o sea, hay que tener cuidado porque somos todavía un país con muy altos índices de desconfianza y hay un como, se cree, ¿no? Que por los partidos políticos, ¿eh? Porque la ciudadanía, en las encuestas que ha hecho el INE, a la ciudadanía le ha gustado votar en las urnas electrónicas, pero los partidos políticos acusan, ¿no? Que con el voto electrónico el partido en el gobierno va a controlar los resultados.
que se van a hackear los resultados. Evidentemente todo sistema es hackeable, pero todo sistema es hackeable con urna electrónica o sin urna electrónica, ¿no? Entonces, por eso tenemos que desarrollar sistemas de seguridad, auditorías. Obviamente no se puede incorporar una urna electrónica conectada a Internet, porque eso sería muy peligroso. El hackeo desde el Internet es mucho más peligroso. La ventaja de la urna electrónica es que no están conectados a Internet, ¿no? Ya después los resultados se procesan en un sistema, obviamente cargado en una nube, pero la ventaja de la urna electrónica, a diferencia del voto por Internet, es que no es tan hackeable de esa manera como es el voto por Internet. En fin, coincido contigo, hay que analizar muchísimo, obviamente, ventajas y desventajas, qué problema público se va a resolver. Yo insisto, la urna electrónica nos reduce el margen de error en el conteo de los votos, evidentemente, reduce el dolo, las malas prácticas que se hacen con el papel, ¿no? Robo de boletas, quema de, no sé, todas estas malas prácticas, ¿no? Que todavía se hacen en algunos municipios, que no son sistemáticas, pero sobre todo el tema del procesamiento, el cómputo y la parte de los resultados electorales, que en nuestro país tarda días, tarda días. Tenemos ya un resultado a través de los conteos rápidos y de los resultados preliminares, pero el cómputo final de la elección tarda una semana, más de una semana. Entonces, eso es el tema, ¿no? Porque bueno, cuando no son elecciones competitivas no hay mayor problema, pero ¿qué pasa cuando son elecciones tan pegadas? Ese es a mí me dan miedo las elecciones competitivas. O sea, no quiero volver a vivir un escenario en México tan pegado como la que tuvimos en 2006. De verdad sí me da miedo. O sea, Brasil fue un caso muy peligroso y creo que justamente el voto electrónico aminoró los riesgos de esa elección. Pero bueno, es una opinión de una servidora. Evidentemente habría que contrastar, ¿no? Con otras opiniones, otros especialistas, porque yo solo observé esas elecciones. Obviamente no soy experta del sistema electoral de Brasil, tengo mucho que aprender, pero eso es lo que yo pude observar, ¿no? Y obviamente mis observaciones tienen un límite, pero bueno, ya lo tendremos que seguir discutiendo con el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias, doctora. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, Julio César? Te escuchamos. Hola, hola, ¿me escucho? Sí, ¿qué tal, Julio? Hola, buenos días a todas, a todos. Maestra, pues antes que nada, agradecer, la verdad, excelente clase, tanto la que nos dio al principio como esta, y bueno, aprovechando ahorita que la puedo ver aquí, digo, ya es de conocimiento público de todos nosotros el tema de la renovación del Consejo General y los aspirantes que pasaron, y pues bueno, he visto que está ahí usted y pues bueno, ojalá y pueda usted estar ahí presidiendo el Consejo General. La verdad, mis mejores deseos. Digo, sabemos que ya son temas más políticos después, pero ojalá y valoren el tema de la capacidad, porque seguramente usted, bueno, no, estoy 100% seguro por las clases que nos ha dado, que tiene usted todo el conocimiento para poder presidir un consejo, bueno, el Consejo General, ¿no? Pero bueno, ya, es esa parte, la verdad, muchísimo éxito. Y respecto a lo de la clase de hoy, digo, yo creo que el tema de la urna electrónica sí, sería una buena solución, aunque por el tema, digo, yo también evidentemente no soy experta en estos temas, ¿no? Y tampoco he estudiado a profundidad, pero por lo que he podido observar, a mí me gustaría más la implementación del voto por internet. Yo creo que ese sería un poco más, facilitaría más, que bueno, de hecho apenas, ¿no? No sé si fue el día de ayer, el INE aprobó el tema de
para que personas puedan votar que están en estado de postración. Eso me parece también muy, muy interesante porque, pues yo creo que, digo, el abstencionismo electoral no es nada más de que no quiero ir a votar. Hay muchísimas causas, ¿no? O sea, por ejemplo, personas que están en hospital, etcétera. Entonces, yo creo que hay, como usted dice, el instituto sí ha ido, teniendo avances en esto y maximizando el tema de la participación de los ciudadanos en las elecciones. Y una pregunta así concreta que tengo, tampoco he leído a profundidad el tema de lo de la reforma, sin embargo, sí he leído más o menos la nueva ley general del sistema de medios de impugnación, perdón. Y usted mencionaba que había 5. Digo, en este sentido, yo solamente he ubicado 2 y, por ejemplo, me causa mucha duda el tema de, pues antes estaba el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Hasta ahora solo he encontrado el juicio electoral y, por ejemplo, el tema, me surge mucho ese, ¿no? El del procedimiento especial sancionador, porque en los términos, por ejemplo, en un lado eran 48 horas cuando era sobre una medida cautelar y era, me parece, de 3 días después, cuando era como del fondo. No sé si estoy bien o mal. Y ahora no encuentro un plazo, solamente como el genérico, que es de 4 días. Entonces se aplica a todos y, por ejemplo, el caso del JDC, tampoco encuentro el JDC. Me parece que es en el artículo 3º, fracción y algo, te dice que es el juicio electoral, ¿no? Entonces, yo solamente he encontrado, digo, esos 2 juicios, el juicio electoral y el de revisión constitucional, pero no sé si me podría apoyar, como a mencionarme más o menos esos 5, o si prevalece el tema de lo de el asunto general y esas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu comentario. Pues bueno, le echaremos muchísimas ganas, que no quede en nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por las porras. Ya la siguiente semana, pues hoy van a publicar justamente, ¿no? Quienes pasan a la siguiente etapa de entrevistas a partir de la evaluación curricular y los documentos que presentamos. Y ya la siguiente semana, bueno, a partir del viernes ya empiezan entrevistas en teoría y a lo largo de la siguiente semana. Muchísimas gracias. Y bueno, mi deseo es que llegue alguien, evidentemente, independientemente de su servidora, me gustaría mucho que sí llegue alguien con conocimientos en la materia, pero más que eso, alguien que camine sin asideros, ¿no? Alguien completamente imparcial, sin vínculos partidarios. Y entonces, bueno, esperemos que eso pueda darse, lo vemos complicado, ¿no? Por la conformación mayoritaria que tiene el comité de evaluación. Pero bueno, demos por ahora el beneficio de la duda y esperemos a ver cómo va trabajando este comité. Te agradezco, Julio, de verdad, tu amable comentario. El voto por Internet. Fíjate que yo coincidiría contigo en que sería mucho más sencillo, mucho más barato implementar el voto por Internet, pero el tema del voto por Internet, uno, hay un estudio que les recomiendo que revisen, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Vladimir Chorny, es uno de sus investigadores, hizo un estudio donde habla del problema del voto por Internet, que justamente puede llegar a ser muy manipulable, que puede ser hackeable mucho más fácil que el voto por urna electrónica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el voto por Internet le quita, de acuerdo a otros especialistas, como este ritual que tenemos la ciudadanía de ir el día de las elecciones físicamente, ¿no? Aunque votemos en una urna electrónica, como este ritual de poder sentir, ¿no? De poder salir al espacio público y votar, como que con el voto en Internet se pierde, a menos que pusiéramos computadoras, ¿no? O tablets y a partir de ahí. Pero como que muchas personas dicen que no es algo tan positivo
en términos del civismo, los valores y los rituales sociales, como que las personas voten desde su casa por internet. Pero bueno, hay que seguir discutiéndolo. Pero sí les recomiendo ese estudio repito, es de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, que justamente los invitamos a un taller en la Escuela Judicial Electoral. Híjole, son los más detractores de todo voto electrónico, incluso de la urna electrónica, porque ellos consideran que no garantiza la secrecía del voto. O sea, yo no vi a persona tan enojada nunca que el director de esta asociación con el voto por internet y la urna electrónica. De verdad estaban enojados de que lo planteáramos. Pero bueno, es que hay muchas también personas tecnofobas, ¿no? Tecnófobas. Pero como decía Juan Carlos, creo que lo importante es identificar el problema público que nos puede ayudar a resolver y a partir de ahí, ¿no? Pensar en aristas, pros y contras. Y bueno, ay, ya me metiste la duda, porque evidentemente yo estudié ya esta nueva ley procesal, porque incluso en el examen venía, les cuento, en el examen ya nos preguntaron temas del plan B y sobre esta ley procesal eh, nos preguntaban cómo se puede, a través de qué medio de impugnación se puede impugnar una resolución del Consejo General del INE, ¿no? Que generalmente antes era el recurso de apelación, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era juicio electoral, porque ya el juicio electoral, pues, engloba muchas cosas, ¿no? Que antes teníamos como el recurso de apelación y justamente este JDC. Esto la verdad es que a mí me parece de lo más triste, se los confieso. A mí me parece que el plan B no es tan catastrófico como lo hemos estado pensando. Evidentemente tiene muchos riesgos que tendrá que cuidar el Consejo General del INE de verdad con mucha responsabilidad, pero en términos del texto de la ley, no me parece tan catastrófico la reforma, pero se tiene que aplicar de manera inteligente, de manera irresponsable y defender el presupuesto público y estos cambios con todo ante los legisladores y el presidente de la República, ¿no? Eso me parece un tema fundamental. Pero lo que sí me parece muy triste, pero es una cuestión completamente personal, la desaparición del JDC. Es decir, obviamente se van a seguir tutelando los derechos político-electorales. No, eso sería algo inconcebible y que definitivamente tendría que ser declarado inconstitucional. Evidentemente se van a seguir tutelando los derechos político-electorales, pero justamente como lo refieres muy bien, Julio César, va a ser a través del juicio electoral, ¿no? Y sí, tienes razón, porque la ley menciona como un plazo general de 4 días en todos los casos. Entonces, sí hay ahí como una incertidumbre jurídica. Fíjense que vamos a armar en la Escuela Judicial Electoral, vamos a sacar ya la próxima semana, a más tardar en 2 semanas, un curso virtual explicando todos estos cambios. Entonces, ténganos paciencia porque estamos desarrollando justamente estos materiales con presentaciones para e incluso va a ser obligación para seguir tomando otros diplomados que tomen estos cursos para que todos estemos actualizados, ¿no? En lo que viene del plan B. Pero a ver, me generaste duda porque yo como que no sé por qué conté en mi cabeza 5 medios de impugnación, pero ya me hiciste dudar. Vamos a revisarlos juntos rápidamente. No sé si en lo que busco alguien quiera hacer otro comentario o pregunta. Voy a abrir la ley para que todos podamos aquí ver, porque ya me hizo dudar Julio César. Denme un momento. Ley General de Medios de Impugnación. Aquí está, vamos a resolver esa duda todas y todos juntos.
Denme un momentito. ¿Dónde dejé esto ahora? Aquí. A ver, aquí está nuestra Ley General de Medios de Impugnación, ¿no? ¿Sí es esta? Ah, sí. Ah, no. Aquí solo se menciona. Aquí está. Sí, mira, aquí está. Vamos a ver cuáles son, porque yo la revisé. Aquí está. El sistema de medios de impugnación se compone por el recurso de revisión administrativa para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral. Uno, el juicio electoral, ¿no? Para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Es decir, que el juicio electoral va a aplicar justamente para impugnar, ¿no? Todos los actos del INE, por decirlo de alguna manera, y de las salas regionales. Antes teníamos el recurso de reconsideración y el recurso, como lo mencionaste, de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, ahora esos recursos que se conocían por sala superior de las salas regionales, van a ser a través, ¿no? Del juicio electoral. El juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades federales y de las entidades federativas competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, ¿no? O sea, para conocer todo lo que resuelven las autoridades locales, y el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el instituto. Entonces, miren, yo hablaba de 5 por esto, ¿no? El de, el de revisión administrativa, el juicio electoral, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales, y yo había puesto en mi cabeza otros 5, el procedimiento especial sancionador, ¿no? Que, que por alguna razón nunca ha estado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pero que sabemos que es el procedimiento a partir del cual pues podemos justamente denunciar pues todas las violaciones a la normativa electoral ante las autoridades electorales, ¿no? Como todo lo referente a radio y televisión, propaganda gubernamental, y por eso está la sala especializada, ¿no? Pero bueno, yo por eso hablaba de estos 5. ¿Cómo ves, Julio César? Ahí están. Bueno, sí, gracias, maestra. La verdad, bueno, yo nada más estaba, no tomaba ahorita en cuenta lo de la revisión administrativa y los laborales, ¿no? Que Sí, justamente también yo creo que sí sería prudente, ¿no? Que se trasladaran como a, a, a órganos bueno, ya ahorita, ¿no? Jurisdiccionales en materia laboral. Yo creo que no tendría que estar resolviéndolos el tribunal, pero bueno, es otro tema. Pero sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. sí, tienes razón. Yo también opino eso, ¿no? Sobre los juicios laborales. Pero bueno, insisto, ténganos paciencia para explicarles todo esto de los plazos, y cualquier otra duda que obviamente van a ir surgiendo. Nos estamos preparando aquí el profesorado. Entre hoy y mañana estamos grabando, toda esta semana hemos estado grabando videos explicando los profes todo esto. Yo les decía que me daba mucha tristeza lo del JS porque justamente en la Escuela Judicial Electoral hicimos un manual de justicia electoral y a mí me tocó escribir la parte del JDC y pues ya no tiene vigencia este texto, ¿no? Pero más allá de eso, pues el JDC es el juicio para mí más bonito porque justamente ha permitido tutelar derechos político-electorales y no solamente eso, sino otros derechos humanos vinculados con el ejercicio de estos derechos políticos. Entonces sí me parece como el fin de una era procesal, pero bueno, lo importante es que se tutelen al final los derechos políticos independientemente de cómo se llame el medio de control constitucional. ¿Alguien más quisiera mencionar algo? ¿Preguntar? ¿Nada? Pues les agradezco de verdad. Juan Carlos, te escuchamos.
Doctora, yo nada más igual sumarme al comentario de Julio y pues desearle que le vaya muy bien en este proceso. Ojalá que sí, como dice, torne de la imparcialidad que ahorita demandan todos los actores políticos, ¿no? Y en especial también quienes están en el poder, al menos en el discurso formal. Pero esperemos que sí, le deseo mucho éxito y ojalá que la podamos ver pronto ahí en el Consejo General. Y nada más quería cerrar el comentario, aparte de felicitarle y desearle que le vaya muy bien en ese proceso, de que me ponía a reflexionar sobre esa cuestión del voto en Internet, porque recuerdo bien, bueno, al menos a título personal y muchas personas que igual transitamos de estos sistemas de antes, ahorita como mencionaba, ¿no? De este ritual de ir a las urnas y tal vez pues sí, con sus proporciones guardadas, obviamente en los sistemas bancarios, como los teníamos hace algunos años, que también pues era todo un ritual, ¿no? Desafortunadamente muy fastidioso el acudir a sucursales bancarias, pero pues era algo muy común y que cuando se empezaron a transitar en estos medios digitales para hacer operaciones, pues digamos, cotidianas, que a veces nos llevaban mucho tiempo en realizarlas, pues habemos quienes hemos transitado a eso y hoy en día, pues si bien en un principio pues había esta completa desconfianza en estos medios porque pues se pensaba que no se podía tener eso en un teléfono, en un dispositivo, porque nos podían vaciar los recursos que podíamos tener o hacer cargos y demás, y todo lo que ya conocíamos. Y hoy en día, al menos pues en los sectores urbanos, en los sectores que se utilizan pues mucho los servicios bancarios, pues es muy común, ¿no? Y muy ya confiable, pero pues sí es un tránsito muy largo y no es como lo establecen a lo mejor en las reformas, ¿no? 5 años, ¿no? Que puede darse esta confianza, porque pues partimos de un sistema basado en la desconfianza. Y la otra, pues sí, en el comentario que señalaba Julio, de que pues a lo mejor, si no es por internet, el hecho de llevar urnas electrónicas, pues a veces nos toca ver los casos en aquellas comunidades en donde no hay un control de seguridad adecuado y si pues como pasa con las propias urnas, con las casillas que no se pueden instalar y lo vemos también que a veces pues la gente intenta no llevarse hasta los cajeros automáticos con dinero y estos que pues no van a ser, pero que sí van a ser una especie de cajeros donde se van a colocar votos, pues cómo se puede también la facilidad para que los sustraigan y pues se los lleven, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, son muy buenas medidas y ahorita es un primer paso, o sea, es como para entenderlo, como ha pasado con otras situaciones, en donde poco a poco se tiene que ir desarrollando, evidentemente, pues tiene que pasar más en medios urbanos para ir, transitando, pero creo que sí debe de ir acompañado, como lo comentaba bien usted, con un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico en donde se diga, bueno, ¿por qué 5 años, no? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 2? ¿Cuál es lo que se trata de resolver ahí? ¿Cuál es la problemática? Si estamos viendo ya que tengan acceso al voto personas en situación de cárcel que no han recibido una sentencia y que también personas que estén por cuestiones médicas postradas, bueno, ¿hasta qué punto también mis diagnósticos son de que toda esa persona, todas esas personas cuánto representa de este abstencionismo que yo estoy también tratando de eliminar, ¿no? Y de que haya una mayor participación ciudadana. ¿Y cuáles son aquellas también que por desinterés, por desinformación y que no tienen una coacción como tal para que acudan a una urna a votar? Pues son lo que yo estaría resolviendo como tal para que haya una participación más grande y sobre todo pues que las elecciones cuenten con mayor legitimidad, ¿no? Más allá de la formalidad legal de que pues sí, el que se lleva con esta mayoría relativa, pues el que se lleve más votos es el que se lleva la elección, pero que sí haya tomando en cuenta cuáles son las causas de por qué la gente, las personas no participan, ¿no? Y sobre todo ver si esto atiende esa situación o como lo vimos en las clases a lo largo del diplomado, sigue siendo esta crisis de los partidos, la desconfianza que hay en los propios partidos y que lejos de hacer más reformas al sistema electoral o de modificar a la autoridad electoral, en realidad cada vez se está dando más fuerza a los partidos y lo comentábamos, ¿no? De cómo esta situación ahora en esta reforma, pues lo que hace es blindarlos para que también las autoridades jurisdiccionales tengan menos posibilidad de intervenir con
base en el principio de autodeterminación que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, eso sería para cerrar mi comentario y agradecerle y mucho éxito. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por sus buenos deseos. Ya estaremos, o ya les estaré saludando como consejera, pero yo también como profesora investigadora, ¿no? También, pase lo que pase, yo seguiré contenta aquí en la materia electoral, apasionada de la materia electoral como siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Coincido con lo que mencionas. Creo que se necesitan tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Los focos rojos que tenemos en nuestro país y ponderar, ¿no? Con las ventajas, las promesas del voto electrónico. Pero sí, evidentemente se tendrá que hacer un trabajo muy fino, muy responsable para seguir este mandato del plan B, ¿no? En 5 años, tener un proyecto sólido con el CONACYT, que había muchas críticas de que esto se hiciera con el CONACYT, porque pues, es una institución gubernamental y que se estaba minando la autonomía del instituto. También seguramente eso se está cuestionando a través de una acción de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué dice la Corte, pero bueno, sí, independientemente de eso, vamos a ver en qué termina toda esta historia. Muchas gracias, de verdad. Espero que hayan disfrutado este diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. El siguiente paso, lo último que deben hacer es responder en un microensayo, máximo 2, 3 hojas, justamente unas preguntas relacionadas con la situación actual de los partidos políticos, si ustedes consideran que están en crisis y cuál es la perspectiva de los partidos para el futuro. Creo que esta discusión es sumamente relevante, ¿no? En un contexto de crisis de la democracia, de crisis de los partidos políticos. Tenemos que reivindicarlos o tenemos que transformar las organizaciones que promueven la democracia en México y en el mundo. Entonces, es un microensayo con sus propias palabras. No esperamos grandes tratados académicos, no se preocupen. Es lo que ustedes aprendieron, sus propias reflexiones. Obviamente sí, poniendo citas, pero es lo único que deben de hacer. Simplemente es como un requisito testimonial para ya darle su diploma, su certificado de que concluyeron con muchísimo éxito este diplomado. Les van a mandar, yo creo, evidentemente, una encuesta para que ustedes señalen qué les pareció, áreas de oportunidad, pero también les quiero compartir mi correo electrónico para que, si tienen comentarios adicionales del diplomado, quejas, sugerencias, aportaciones, serán muy bien recibidas porque su servidora justamente coordina este diplomado y cada edición buscamos mejorarlo. Y sí tomamos en cuenta sus puntos de vista. Hemos cambiado algunos nombres de los módulos o contenidos. Entonces, les agradecería enormemente. También me pongo a su disposición cualquier otro tema, duda, comentario. Y pues nada, muchísimas gracias. Estaremos viéndonos seguramente en próximas actividades académicas de esta Escuela Judicial Electoral y tomen el curso, por favor, que vamos a lanzar pronto sobre el Plan B. Ya lo estamos preparando aquí con mucho entusiasmo, el profesorado de la EGE. Y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, éxito. Gracias.